Marcos es el más corto y quizá el más antiguo de los 4 evangelios, incluidos en el Nuevo Testamento. Su lenguaje es simple, pero la historia que relata es poderosa. Marcos está lleno de acción y nos cuenta muchos de los milagros y curaciones que hizo Jesús. Pero de acuerdo con Marcos, el mayor milagro de Jesús es su sufrimiento y muerte. La primera persona en el Evangelio que parece entender este milagro es el oficial romano que vio a Jesús morir en la cruz y dijo, en verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. Y Juan andaba vestido de pelos de camello, con una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz en el cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. El Espíritu Santo lo llevó al desierto y estuvo allí 40 días y era tentado de Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en el evangelio. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red del mar. Y les dijo, venid, en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y enseguida, dejando sus redes, le siguieron. Y pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en el navío, que enderezaba las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre, Zebedeo, en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Y luego saliendo de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con calentadura. Y le hablaron luego de ella. Entonces, llegando él, la tomó de su mano y la levantó, y luego la dejó la calentura y le servía. Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados, y toda la ciudad se juntó a la puerta. Y son a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera de muchos demonios, y no dejaba decir a los demonios, pues le conocían. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le siguió Simón y los que estaban con él, y hallándole le decían, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique allí también, porque para eso he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera. El leproso vino a él, rogándole, e hincada la rodilla, le decía, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que hubo él hablado, la lepra se fue luego de aquel, y fue limpio. Entonces la percibió, y despidiéndole luego, y le dice, mira, no digas nada a nadie, si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Mas él salió, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba fuera de los lugares desiertos, y venían a él. Y entró otra vez a Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos, que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era traído por 4. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo donde estaba,
y haciendo abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice el paralítico, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó en el acto, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y pasando, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo: sígueme. Levantándole, le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque muchos le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Y yendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y venían, y les dicen: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: pueden ayunar los que están de boda, cuando el esposo está con ellos. Entre tanto que tiene consigo el esposo, no puede ayunar. Mas vendrá el día cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie echa remedio de paño recio a vestido viejo. De esta manera el mismo remedio nuevo tira del viejo, y la rotura se hace peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De esta manera el vino nuevo rompe los odres, y derrama el vino, y los odres se pierden. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entró Jesús a la sinagoga, y allá había un hombre que tenía la mano seca. Y le echaban si el sábado le sanaría, para acusarla. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate en medio. Y les dijo: ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mas ellos callaban, mirándolos alrededor con enojo. Condoliéndose de la ceguedad de sus corazones, dice al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y su mano fue restituida. Entonces, saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. Mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos, y le siguió la gran multitud a Galilea y Judea. Subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios: a Simón, al cual puso por nombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y a Andrés y a Felipe, y a Bartolomé y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el Canaíta, y Judas Iscariote, el que le entregó. Esto, Jesús regresa a casa, y era tanta la gente que volvió a reunirse, que ni él ni sus discípulos podían siquiera comer. Y cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para allá llevárselo, porque decían que se había vuelto loco. Pero los maestros de la ley, que habían llegado de Jerusalén, decían: este hombre tiene Beelzebú, el jefe de los demonios. Solo por el poder de Beelzebú puede expulsarlos. Entonces Jesús lo llamó y le puso este ejemplo: ¿cómo puede Satanás expulsar a sí mismo? Si los habitantes de un país se pelean entre sí, el país acabará destruido. Si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruido. Y si Satanás lucha contra sí mismo, acabará con su propio reino. Si alguien quiere robar todo lo que hay en la casa de un hombre fuerte, primero tiene que atar a ese hombre. Les aseguro que Dios le perdonará a la gente cualquier pecado que haga y todo lo que malo que diga, pero jamás perdonará a quien hable en contra del Espíritu Santo. Eso nunca
le será perdonado. Y Jesús dijo esto porque los maestros de la ley pensaban que él tenía un espíritu. Jesús les dijo, si no entienden el ejemplo de las semillas, ¿cómo van a entender los otros ejemplos y comparaciones? El campesino representa al que anuncia las buenas noticias. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que escuchan las buenas noticias. Pero luego viene Satanás y hace que olviden todo lo que oyeron. Las semillas que cayeron entre piedras representan a quienes oyen el mensaje del reino de Dios y rápidamente lo aceptan con alegría. Pero como no lo entienden muy bien, la alegría les dura muy poco. Tan pronto como tienen problemas o son maltratados por ser obedientes de Dios, se olvidan del mensaje. Hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos. Oyen el mensaje, pero no lo dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y cómo disfrutar de esta vida. Finalmente, las semillas cayeron en buena tierra, representando a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Esas personas cambian su vida y hacen lo bueno. Son como las semillas que produjeron espigas con 30, 60 y hasta 100 semillas. Subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y decía, que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. ¿O con qué palabra? A Simón, al cual puso por nombre Pedro, de mostaza, y a Jacob, cuando se siembra en la tierra, y a Juan, hermano de todas las Jiménez, y a Andrés y a Felipe, mas después de sembrado, sube y se hace la mayor de todas las legumbres, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y con muchas tales parábolas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, mas a sus discípulos en particular les declaraba.